empezado la grabación. Nerea se tiene que volver a unir. No sé por qué la ha echado, no entiendo, pero se tiene que volver a unir, por favor. Espero que me haya oído y que se vuelva a unir. Bueno, estaba diciendo, la espectroscopía de masas se utiliza para determinar composición isotómica de un elemento. Mira, Nerea se ha vuelto a unir. Bienvenida, Nerea, de nuevo. No sé por qué te ha echado el sistema cuando he empezado a grabar y no entiendo por qué, pero bueno, un problema técnico. El caso es que, bueno, ya estás de nuevo aquí. Bien, decía, espectroscopía de masas para determinación de la composición isotópica de un elemento, es decir, la abundancia relativa de los distintos isótopos y así poder calcular la masa atómica promedio de ese elemento. La espectroscopía de absorción atómica se utiliza para hacer análisis químico de muestras. Me permite, por ejemplo, determinar la composición centesimal de un compuesto. A mí me dan una muestra y digo, pues esta muestra tiene un no sé cuántos por ciento de oxígeno, un tanto por ciento de nitrógeno, tanto por ciento de tal y tanto por ciento de no sé cuántos, ¿vale? Es un análisis químico bastante preciso y me da la composición centesimal de un elemento, de un compuesto, perdón. Y luego la espectroscopía de infrarrojos se utiliza sobre todo en química orgánica para determinar la estructura de la cadena hidrocarbonada. Nos indica cómo están situados los enlaces dobles, sencillos, triples, es decir, me da información sobre la cadena hidrocarbonada de un compuesto orgánico. Básicamente para eso es para lo que se utilizan las técnicas instrumentales. Dicho esto, si queréis hacer alguna pregunta más, aprovechar ahora, si no, seguimos con disoluciones, haciendo el último ejercicio que dejamos planteado. Vale, bueno, entonces sigo. Decíamos, este ejercicio que os dejé planteado el otro día es casi lo más difícil que se puede hacer en disoluciones, porque hay que manejar muy bien los conceptos, pero en realidad en cuanto lo veáis resuelto veréis como es muy sencillo. Decía algo más o menos así. Quiero preparar, o en el laboratorio, pretendo preparar 1 litro de un ácido clorhídrico 1 molar, ¿vale? Porque me hace falta para hacer una valoración, para hacer cualquier determinación, necesito 1 litro, pero me interesa sobre todo, es muy importante que realmente sea 1 molar. Preparo mi disolución, pero cuando voy a titularla, es decir, voy a comprobar que la concentración es correcta, la que yo quería, resulta que me he equivocado, he metido la pata y en vez de ser 1 molar es 0,8 molar. Pero yo necesito que sea 1 molar, el volumen me importaba menos, o sea, bueno, si tengo un poco más de ácido me sobrará, pero yo lo que necesito de verdad es que sea 1 molar. Entonces, yo dispongo en el laboratorio de otro ácido clorhídrico, 2 molar, con el que puedo arreglar esta disolución que yo he preparado y que no está con la concentración que yo quería. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es añadir cierta cantidad de este ácido clorhídrico, 2 molar, a este litro de ácido clorhídrico 0,8 molar y que la disolución final sea 1 molar de verdad, ¿vale? Y para poder hacer este problema vamos a suponer que los volúmenes son aditivos, si no, no lo podríamos hacer. No vamos a cometer mucho error porque estamos hablando de disoluciones todas diluidas, tampoco son demasiado concentradas y tal, por lo cual no vamos a cometer demasiado error. Y el dibujo es este. Tengo la disolución que yo he preparado, 1 litro de disolución 0,8 molar. Voy a añadir a esa disolución una cierta cantidad de disolución 2 molar. Y la suma de las dos me va a dar una disolución que tiene que ser 1 molar. Vamos a numerar las disoluciones. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. ¿Vale? Y el razonamiento, de nuevo, es el mismo que hemos hecho en todos los ejercicios en los que hacemos los dibujitos, ¿verdad? Todos los moles de clorhídrico que hay en esta disolución es igual a la suma de los moles que hay en esta más los moles que hay en esta. Es decir, el número de moles de ácido clorhídrico en la disolución 3 es la suma del número de moles de ácido clorhídrico en la disolución 1 más el número de moles de ácido clorhídrico en la disolución 2. ¿Vale? ¿Cuál es el número de moles de ácido clorhídrico en la disolución 1? Pues volumen 1 por molaridad 1. En este caso, como el volumen 1 es 1 litro, pues eso lo conozco, no hay ningún problema. ¿Cuál es el número de moles de ácido clorhídrico de la disolución 2? Volumen 2 por molaridad 2. Conozco la molaridad y este volumen no lo conozco. ¿Vale?
¿Y cuál es el número de moles de ácido clorhídrico en la disolución 3? Volumen 3 por molaridad 3. Pero como hemos supuesto que los volúmenes son aditivos, este volumen 3 es la suma del volumen 1 más el volumen 2. ¿Vale? Con lo cual, fijaos que algo que parecía muy complicado, si yo ahora sustituyo, digo volumen 1, volumen 3 por molaridad 3. Vamos a poner aquí. Volumen 3 por molaridad 3, que es el número de moles de la disolución 3. Es igual a volumen 1 por molaridad 1, que es el número de moles de la disolución 1 más volumen 2 por molaridad 2. Y este volumen 3 lo puedo poner como la suma del volumen 1 más el volumen 2. Volumen 1 más volumen 2 por molaridad 3 es igual a volumen 1 por molaridad 1 más volumen 2 por molaridad 2. Y en esta ecuación, en esta expresión, conozco absolutamente todo menos precisamente este volumen. Conozco el volumen 1, es 1 litro. Conozco la molaridad 3, quiero que sea 1 molar. Conozco la molaridad 1, 0,8. Conozco la molaridad 2, 2. Es decir, yo ahora si sustituyo los datos, lo que tengo es 1 más V2 por molaridad 3, que es 1 molar, es igual a volumen 1, 1 por molaridad 1, 0,8, más volumen 2, que no lo conozco, por molaridad 2. Colocándolo un poquito más ordenado y mejor colocado, 1 más volumen 2 es igual a 0,8 más 2 volumen 2. Fijaos qué cosa más sencilla. Qué cosa más sencilla. Ahora resolver esta ecuación, paso este V2 para acá y me queda 1 menos 0,8. 1 menos 0,8 es igual a 2V2 menos V2. Y 2V2 menos V2 es V2. Luego el volumen 2 es igual a 1 menos 0,8, 0,2 litros. 0,2 litros. Es decir, si yo cojo de este ácido clorhídrico 2 molar, cojo 200 centímetros cúbicos, que es 0,2 litros, y se los añado a este litro que tenía de ácido clorhídrico 0,8 molar, al final voy a tener 1,2 litros. Una vez que haya añadido los 200 centímetros cúbicos, aquí voy a tener 1,2 litros, no voy a tener 1 litro, pero he dicho que eso me importaba menos, pero la concentración sí que va a ser 1 molar. ¿Vale? Fijaos, la parte difícil, entre comillas, del ejercicio no es esta. Esta parte, esto es una parte de matemática que no tiene complicación ninguna, es una ecuación muy sencillota, muy sencillota. La parte difícil es esta, entender esto. Esta es la parte difícil. Esto es lo que realmente hay que trabajar bien y hay que controlar bien para hacer los ejercicios de disoluciones. Es muy importante o viene muy bien hacerse unos dibujitos que te permitan entender esos dibujitos, que te permitan entender qué es lo que te están preguntando, qué datos tienes, qué datos no tienes, qué te hace falta, qué no te hace falta. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a empezar a ver ahora otra cosita que se llama... Espera, ponlo otra vez, profe. un segundo, que lo pongo otra vez. A ver, para que te quepa todo en un solo pantallazo. Ahí, ¿lo tienes? No lo veo. O sea, ¿No me lo ves? sales tú. Ah, vaya por Dios. ¿Cómo que salgo yo? Si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? A ver, dejar de presentar un segundo, que vuelvo a presentar. Compartir una ventana que es esta. Ahora lo tienes que ver, ¿no? Pues no. ¿Lo ves o no lo ves? Ana, si quieres luego te lo paso yo. Si Soy yo, de todas Ignacia. maneras, esto solo lo voy a pasar en PDF. Todo lo que yo escribo lo voy a pasar en PDF. ¿Pero lo veis o no lo veis? Imagino que lo veis, ¿no? Yo no. Yo sí lo veo. ¿No lo veis todos? Yo sí. Sí, sí. Ana, le tienes que dar al otro, a la pantalla que está compartiendo. Que no me sale ninguna pantalla. No sé. A ver, ahora. Ahora. O sea, que llevas todo el rato Ya lo cogió, oliéndome. espera.
oyéndome pero sin ver nada. No, se ha sido ahora solo. Ah, bueno, menos mal. Bueno, ¿lo tienes? Sí, Vale, pues mira, vamos a cambiar de pizarra. De todas maneras, insisto, estas pizarras se las voy a pasar. Os las pasaré cuando ya esté terminado el tema, las paso todas. Vale, vamos a hablar de una cosa que se llaman propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Vale. Se llaman propiedades coligativas a una serie de propiedades, características de un determinado soluto que se modifican cuando en ese soluto se disuelve un determinado disolvente. Es decir, son propiedades del soluto, perdón, del disolvente, no del soluto, he dicho del soluto, ¿verdad? Es del disolvente, perdón. Propiedades del disolvente que se modifican al añadir un soluto. Y yo tengo un determinado disolvente, el más común, o uno de los más comunes es el agua, que tiene una serie de propiedades. Bueno, pues en las propiedades del agua, cuando yo le añado cierta cantidad de algún soluto, se ven modificadas. ¿Qué propiedades son estas? Pues mira, son temperaturas de fusión y ebullición. La temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua se modifican si yo le añado una pequeña cantidad de sal, por ejemplo, o cualquier otro soluto, no tiene por qué ser sal, ¿vale? La presión de vapor. Y luego os explicaré qué es eso de la presión de vapor, ¿vale? Y la tercera que vamos a ver es la presión osmótica. Presión osmótica. Todas estas tres propiedades son propiedades del disolvente que se modifican cuando yo hago una disolución con ese disolvente, ¿vale? Bien, vamos con las primeras. Temperatura de fusión y ebullición. Vale. Temperatura de fusión y ebullición. Vale. Cuando yo a un disolvente cualquiera le añado una cierta cantidad de soluto, su temperatura de fusión baja y su temperatura de ebullición sube, ¿vale? Es decir, al añadir soluto, la temperatura de fusión baja y la temperatura de ebullición sube, aumenta, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo le añado una cierta cantidad de sal al agua, la temperatura de fusión baja y en vez de ser 0 grados centígrados puede bajar a ser -2, -3, -5, -7, depende de la cantidad de sal de quien le añada. Y la temperatura de ebullición, por ejemplo, también aumenta y en vez de ser 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión, esta temperatura de ebullición aumenta. Existe una explicación del por qué ocurre esto, os lo voy a poner aquí a un ladito. A modo de curiosidad, esto no entra, no lo vamos a pedir, ya es un poquito más avanzado. Dime. ¿Nadie ha dicho nada? Vale, os voy a representar aquí lo que se llama el diagrama de fases del agua. Diagrama de fases del agua, que más o menos, bueno, es un diagrama, es una representación de presión frente a temperatura y tiene una forma así.
Vamos a hacer así, así y así. Ahora. Madre mía. Esto es lo que se llama un diagrama de fases, ¿vale? A ver, vamos a ver. Este da sólido, líquido y gas. Y para que os hagáis una idea, este es el punto triple, el famoso punto triple del agua. Taca, 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 taca. Ese es el punto triple del agua, que la presión de una atmósfera son 273 Kelvin, 273,16. Pero bueno, espérate, lo voy a hacer más sencillo. Para que lo veáis más sencillo, os voy a borrar esto un segundo. No lo copiéis. Lo voy a hacer más sencillo. En vez del... Vale. En vez del agua, os lo voy a hacer de cualquier otro líquido, no necesariamente el agua, ¿vale? Normalmente un diagrama presión-temperatura es así. No son gases, ¿eh? No es el diagrama presión-temperatura de un gas, ¿vale? No confundáis una cosa con otra. Vale. Aquí tengo líquido y aquí tengo gas. ¿Vale? Esto significa que si yo a una atmósfera de presión me vengo para acá, a la temperatura a la que yo tenga aquí esta presión realmente es presión de vapor, pero bueno, a la temperatura a la que yo tenga la presión de vapor del líquido sea precisamente una atmósfera, esa es la temperatura de ebullición de este líquido. Y significa que si yo caliento, aquí se está produciendo el cambio de estado de líquido a gas, de líquido a gas, ¿vale? Cuando yo le añado un soluto a este líquido, lo que ocurre es que esta gráfica se desplaza y se me baja hacia acá. Se me mueve hacia acá. Al desplazarla, al añadir un soluto, esta gráfica le pasa esto, hace así. Entonces, fijaos que para la misma presión, la temperatura del cambio de estado ahora está más alta. La temperatura de ebullición ha subido. ¿Vale? Si yo lo miro por abajo, lo que voy a ver es el cambio de estado de de sólido a líquido, también con una gráfica parecida, y entonces lo que vería es que la temperatura de fusión baja. Yo incluyese aquí también la gráfica del cambio de estado sólido a líquido, por ejemplo aquí, esta gráfica también se bajaría, y entonces lo que vería es que la temperatura de fusión también disminuye, ¿vale? Insisto, esto os lo pongo a modo de curiosidad, fijaos, tan es así que os lo voy a borrar ahora mismo para que os olvidéis de ello, tal, y ya está. Os tenéis que quedar con esto. Cuando yo disuelvo una cierta cantidad de soluto en un líquido, la temperatura de fusión disminuye y la temperatura de ebullición aumenta. Es decir, el punto de fusión de la disolución es más bajo que el del disolvente puro y la temperatura de ebullición de la disolución es más alta que la del disolvente puro. ¿Vale? Bien. ¿Cómo calculo ese aumento o esa disminución? Bueno, pues es muy sencillo y ahora vais a entender para qué queríamos esa concentración tan rara. El aumento de la temperatura de fusión es igual a una constante que se llama constante crioscópica multiplicado por la molalidad. Es decir, concentración molal. Y es para lo único para lo que sirve la molalidad. Esto del número de moles partido por la masa del disolvente en kilogramos sirve para esto. Para otra cosa no vale para nada, ¿vale? El aumento de la temperatura de ebullición es la constante ebullioscópica por la molalidad. Tan sencillo como esto. O sea, no tiene mayor misterio que este, ¿vale? Fijaos que aquí es descenso de la temperatura de fusión y aumento de la temperatura de ebullición. Si yo multiplico, estas constantes son constantes, voy a mirar a ver en vuestro libro, seguro que viene alguna tabla de constantes de estas. Leyes ponderales, las combinaciones químicas, se me ha caído el... Seguro que viene alguna tabla de constantes de crioscopía y ebullioscopía.
Variación de los puntos de fusión y ebullición. Ahí, pero no viene la tabla. Nada, la saco en un segundo de internet y la pongo aquí. Y vamos a ver un ejemplo. Veréis qué fácil es esto. Perdonad un segundo que voy a buscar una constantes girioscópicas. Una tabla de constantes girioscópicas. Vale, por Dios, me deja. A ver si encuentro alguna que la puedo utilizar. Copiar imagen. Aquí. Y. Descargando, vaya por Dios. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Copiar imagen. Aquí. Copiar. Aquí tenemos una tabla de constantes girioscópicas y ebullioscópicas. ¿La veis? Está en la pantalla. ¿Veis toda la pantalla? No contestéis todos a la vez. Sí, sí la vemos. ¿La Sí. veis? Vale. Bueno, entonces, esta es la tabla de constantes crioscópicas y ebullioscópicas para el ácido acético, para el agua. Mirad, constante crioscópica del agua. La voy a poner un poco más grande para que lo veáis bien las unidades y todo. Aunque tenga que la voy a mover, aunque sea la pongo aquí en medio y la hago un poco más grande y ya se lo veis. Ahí está, mira. Constante crioscópica y ebullioscópica. Constante crioscópica, fijaos, está en Kelvin por kilogramo y mol a la -1. Esas son las unidades. ¿Por qué? Porque el aumento o disminución de la temperatura de ebullición o de fusión se va a medir en Kelvin en el sistema internacional. Pero como es una diferencia de temperatura, aquí me da igual poner Kelvin que grado centígrado, ¿eh? Ojito, me da exactamente igual. Aquí sí que no tengo ningún problema, porque es una diferencia de temperatura. Y recordar que en diferencias de temperatura, Kelvin y grado centígrado son exactamente lo mismo, ¿vale? Pues estas son las constantes crioscópicas, para el agua, por ejemplo, 1,86, etcétera, etcétera. Y estos son constantes ebullioscópicas, también en Kelvin, kilogramo mol a la -1, ¿vale? Para el agua, por ejemplo, 0,512. Vamos a coger este dato del agua, y vamos a ver un ejemplo. Ven aquí, muévete aquí, esto es. Vamos a ver un ejemplo y ahora entenderéis por qué se echa sal en las carreteras en invierno. Vamos a suponer que disuelvo, qué sé yo, vamos a ponernos, disuelvo, por ejemplo, 20 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de agua, ¿vale? En medio litro de agua. ¿Cuál va a ser ahora la temperatura de fusión y cuál va a ser la temperatura de ebullición? ¿Vale? Pues entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la molalidad. Para eso necesito los datos de masas atómicas del sodio. El sodio es 23, el cloro es 35,5. Entonces, la masa molar del cloruro de sodio son 23 más 35,5, 58,5. Entonces, el número de moles de cloruro de sodio es la masa partido por la masa molar, 58,5. 20 dividido por 58,5 sale 0,34 moles de cloruro de sodio. 0,34 moles de cloruro de sodio. Vale. ¿Cuál es la molalidad? Molalidad es el número de moles de soluto partido por la masa del disolvente en kilogramos. Número de moles de soluto, 0,34.
Masa del disolvente, 500 mililitros de agua son 500 gramos de agua, que en kilogramos son 0,5. Luego, la molalidad es 0,68 mol por kilogramo. ¿Cuál es la disminución de la temperatura de fusión? Constante crioscópica por molalidad. Me voy aquí y digo, constante crioscópica del agua, 1,86. 1,86 por 0,68. 0,68 por 1,86. 1,26. 1,26. Y estos son Kelvin, pero también grados centígrados. Me da igual, ¿eh? Cualquiera de las dos porque es disminución de temperatura. ¿Cuál es el aumento de la temperatura de ebullición? Constante ebullioscópica por molalidad. La constante ebullioscópica era 0,512, creo, ¿no? Sí, 0,512, constante ebullioscópica del agua. 0,512 por 0,68. 0,512 por 0,68. 0,35. 0,35 Kelvin o grados centígrados, me da igual. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de fusión de esta disolución? Bueno, pues como la temperatura de fusión del agua. La temperatura de fusión de la disolución es la temperatura de fusión del disolvente menos el descenso de la temperatura de fusión, el descenso crioscópico, es decir, 0 menos 1,26 menos 1,26 grados centígrados. Si lo puedo poner en grados centígrados, no hay problema. Si lo quisiera poner en Kelvin, pues tendría que hacer 273 menos 1,26. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo podéis poner en grados centígrados, no hay ningún problema, porque además la temperatura de fusión del agua la conocéis todos. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la disolución? Pues la temperatura de ebullición del disolvente más el aumento ebullioscópico. Es decir, 100 más 0,35, igual a 100,35 grados centígrados. ¿Vale? ¿Veis qué sencillo? Muy sencillo, muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar la molalidad por la constante. Y la constante, evidentemente, es un dato que siempre se da, ¿no? No lo vais a tener que saber de memoria, ¿no? Menuda gracia si tuvierais que aprenderos esto de memoria. Yo no me lo sé, pero vamos, y tampoco pienso dedicar ni 2 segundos a intentar aprendérmelo. ¿Vale? Como este es un dato que siempre se os da, pues no tenéis nada más que coger, utilizarlo y multiplicar por la molalidad. ¿Vale? La verdadera utilidad de la ebullioscopía y de la crioscopía, que es como se llama esta parte, no es tanto determinar estas temperaturas de fusión, ebullición, que sí, que tiene su utilidad, porque, por ejemplo, en invierno, cuando yo añado sal a las calles, porque está helando, se echa sal en las calles, ¿qué es lo que ocurre? Que estoy haciendo una disolución y entonces inmediatamente la temperatura de fusión baja. Imaginaos que yo tengo una temperatura ambiente de menos 3 grados centígrados. Si yo tengo solo agua, estará congelada. Es decir, se formará hielo en la carretera, si yo tengo solo agua. Ahora bien, si le añado sal, no en esta cantidad, sino que a lo mejor necesitaré más, puedo calcular la molalidad que necesito, pero bueno. Si le añado sal, a lo mejor resulta que la temperatura de fusión de la disolución es de menos 4. Si la temperatura de fusión de la disolución es de menos 4 y la temperatura de fusión del agua es de 0 grados centígrados. La disolución estaría en estado líquido, porque a lo mejor su temperatura de fusión es de menos 4 grados centígrados. Si la temperatura de fusión consigo que baje hasta menos 4 porque le he añadido sal y la temperatura ambiente es de menos 3, ¿qué es lo que ocurre? Que el hielo
el hierro que está cubriendo la carretera se funde, se deshace y entonces los coches no patinan. Por eso se añade hielo. O, por ejemplo, el famoso anticongelante que se añade a los coches en el líquido de refrigeración, no es ni más ni menos que etanol que se añade al agua, es una mezcla de etanol y agua. Entonces se añade bastante etanol y lo que consigo son mezclas cuyas temperaturas de fusión pues a lo mejor son de menos 15, menos 20, menos 30 grados centígrados, con lo cual cuando dejas el coche en invierno aquí en España, que las temperaturas no van a bajar tanto, menos aquí en Toledo, te puedes encontrar temperaturas así como muy extremas, muy extremas, muy extremas de menos 10, ya en casos muy, muy, muy extremos. Bueno, pues si tú tienes un anticongelante en el coche, en el sistema de refrigeración, y la temperatura de congelación ha bajado hasta menos 20, el líquido refrigerante del coche, aunque tú dejes el coche por la noche en la calle, no se congela y no se rompe la tubería. ¿Vale? Por eso se añade esto. Pero digo que la verdadera utilidad de esto, más que esta, que evidentemente la tiene, la aplicación práctica está clarísimo, ¿no? Es, a nivel de laboratorio, determinar masas molares. La verdadera utilidad, más que esta, es determinar en el laboratorio masas molares. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, os voy a poner con un ejemplo de vuestro libro, que me ha parecido verlo. Vale, dice así, mirad, estoy en la página 85, estoy de vuestro libro, os voy a poner aquí, en la página 85, y haciendo el principio del ejercicio 34. Ejercicio 34. Que dice así, dice, una disolución compuesta por 24 gramos de azúcar, tengo 24 gramos de azúcar, en 75 centímetros cúbicos de agua. Dice que se congela a menos 1,8 grados centígrados. Menos 1,8 grados centígrados. Calcular la masa molecular del azúcar. Y luego te dan la fórmula empírica, ¿vale? Y te preguntan la fórmula molecular, ¿vale? Entonces, calcular la masa molar del azúcar. Calcular la masa molar del azúcar. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, te dan como dato la constante crioscópica del agua, que es 1,86. Además, la dan en grados centígrados, kilogramo mol. Me la dan aquí en grados centígrados, kilogramo partido por mol. Fijaos que aquí me la dan en grados centígrados. En la tabla que os he puesto yo en la pizarra anterior estaba en Kelvin, porque me da exactamente igual. Me da igual porque son aumentos o descensos de temperatura. ¿Vale? Bien, primero, si la mezcla de azúcar y agua congela a menos 1,8 grados centígrados, ¿cuál ha sido el descenso crioscópico? Pues ha sido de 1,8 grados centígrados, porque la temperatura de fusión del agua es de 0. Luego ha bajado 1,8. Esto es positivo, no se pone negativo, se pone positivo. ¿Vale? Bien, entonces, este descenso de temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molaridad. Pero la molaridad es el número de moles de soluto partido por la masa del disolvente en kilogramos. Y a su vez, el número de moles de soluto es igual, esto es constante crioscópica, a la masa de soluto en gramos dividido por la masa molar. Y todo esto dividido por la masa del disolvente en kilogramos. Pues fijaos, de aquí puedo despejar masa molar, ¿verdad? Despejo la masa molar, como esto que estaba aquí dividiendo pasa multiplicando y tengo constante crioscópica por masa de soluto en gramos dividido por masa del disolvente en kilogramos y descenso crioscópico. Pues ya está. 75 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuántos kilogramos de agua son? ¿Cuántos kilogramos de agua son 75 centímetros cúbicos de agua? ¿Nadie?
0,075 kilogramos. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. 75 centímetros cúbicos son 75 gramos, que son 0,075 kilogramos. Por lo cual, aquí directamente sustituyo 1,86 por 24 dividido por 0,075 y por 1,8. Si hacéis esto, 1,86 por 24 dividido por 0,075 dividido por 1,8. Os sale 330,66. 330,7. Esa es la masa molar del azúcar, no de la glucosa. Porque el azúcar es sacarosa. Estaba yo en la página 85. ¿Vale? 330 gramos. Porque pone en gramos. La masa molar y la pone en gramos. Jesús bendito. Bueno, 330,7. Si es masa molar, evidentemente estos son gramos por mol. ¿Vale? Y me dicen, ya si queréis hacemos el apartado B. Apartado B, me dicen que la fórmula empírica es CH2O. Y me pregunta cuál es la fórmula molecular de la glucosa. Bueno, pues entonces, para calcular este N, la masa molar de la glucosa sería de carbono tengo N, ¿no? 1 por N, de carbono tengo N, la masa molar del carbono es 12. Más hidrógeno, que tengo 2N por 1, más oxígeno, que es N por 16, tiene que ser igual a 330,7. 330 va a salir, pero bueno. Entonces serían 12 y 2, 14 y 16. 14 y 16 son 30. ¿No? 30N es igual a 330,7. N sale 11. Luego, la glucosa es C11H22O11. Esta es la fórmula molecular. Fórmula empírica, fórmula molecular. ¿Veis? La verdadera utilidad en el laboratorio de la crioscopía y la bulloscopía es esta. Determinar masas molares. ¿Vale? Venga, a ver. Mañana ya seguimos con... Bueno, mañana, el próximo día, seguimos con esto. Venga, resumencillo rápido. Bueno, hemos hecho el ejercicio que tenemos pendiente y luego hemos hablado de las propiedades coligativas, que son propiedades del disolvente que se modifican cuando le añado una cierta cantidad de soluto. Son 3. Temperaturas de fusión y ebullición, que son las que hemos visto hoy, presión de vapor y presión osmótica. Con respecto a la temperatura de fusión y ebullición, cuando yo a cualquier disolvente le añado una cierta cantidad de soluto, su temperatura de fusión disminuye y su temperatura de ebullición aumenta. Esto os lo ponía yo con la gráfica esa del diagrama de fases. Cuando la gráfica del diagrama de fases baja al añadir un soluto, entonces la temperatura de fusión ebullición aumenta y la de fusión disminuye. Ese aumento y esa disminución, ese aumento de la temperatura de ebullición y la disminución de la temperatura de fusión, son proporcionales a la concentración molal del soluto. Para esto es para lo que sirve la molalidad. Y la constante de proporcionalidad se llama constante crioscópica, en el caso de temperatura de fusión, y constante ebulloscópica, en el caso de temperatura de ebullición. Se miden en Kelvin por kilogramo en mol a la menos 1, o sea, Kelvin por kilogramo partido por mol, o grados centígrados por kilogramo partido por mol. En este caso, insisto, me da igual poner en Kelvin o en grados centígrados, porque se trata de aumentos y disminuciones de temperatura. Veíamos un ejemplo, si yo disuelvo 20 gramos de cloruro sódico de sal en 500 mililitros de agua, ¿cuál va a ser ahora la temperatura de fusión y ebullición? Bueno, pues lo primero que hago es calcular la molalidad. Para eso calculo la masa molar del cloruro sódico, 58,5, calculo el número de moles de cloruro sódico, 0,34, y divido por la masa del disolvente en kilogramos. 500 mililitros de agua son 0,5 kilogramos.
Me sale una molaridad de 0,68 y calculo los aumentos y descensos. Aumento de temperatura descenso de temperatura de fusión, 1,26 grados centígrados. Aumento de temperatura de ebullición, 0,35. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de fusión de la mezcla? De la disolución, menos 1,26. ¿Cuál va a ser la temperatura de ebullición de la disolución? 100,35. ¿Vale? Utilidad práctica o a nivel práctico, a nivel cotidiano, cuando añadimos sal a las calles, por ejemplo, cuando está helando. Cuando está helando en invierno se pone sal en las calles para que el hielo que se está formando se funda o que no llegue a formarse porque la disolución que se obtiene tiene un punto de fusión mucho más bajo. Y si la temperatura va a bajar, la temperatura ambiente va a bajar a 3 bajo cero y la disolución que consigo tiene un punto de fusión de menos 4, evidentemente no se congela o si está congelada se funde, se deshace. ¿Vale? Y decíamos también, en la segunda parte, hemos hablado de la aplicación práctica a nivel de laboratorio de la estereoscopía y ebullioscopía, que no es ni más ni menos que la determinación de masas molares. ¿Vale? De hecho, a nivel práctico se hace así. Y en un ejemplo que viene en vuestro libro, en la página 85, el ejercicio 34, dice que al mezclar 24 gramos de azúcar en disolverlos en 75 centímetros cúbicos de agua, resulta que la mezcla se congela a menos 1,8 grados centígrados. Y me preguntan la masa molar del azúcar, de la sacarosa, que es el azúcar, no glucosa, ¿vale? Que en realidad tiene dos moléculas de glucosa unidas. Es un disacárido, que se dice. Bueno, me dan como dato la constante crioscópica del agua, 1,86 grados centígrados kilogramo mol. Entonces, como el descenso es de 1, congela a menos 1,8, eso significa que el descenso de temperatura de fusión del agua es de 1,8 grados centígrados, porque el agua pura se congela a cero. Con lo cual, como ese descenso es proporcional a la molaridad y la molaridad es masa partido por masa molar, de aquí puedo combinar y despejar al final la masa molar como constante crioscópica por masa de soluto partido por masa del disolvente, fíjate, está en gramos y está en kilogramos, ¿vale? Y el descenso. Y me sale 330,7. En este caso el ejercicio tenía una segunda parte que era determinar la fórmula molecular de la glucosa, conocida la fórmula empírica, es esta, determinar la fórmula molecular. Esta parte en realidad entra en el examen de mañana y pasado, pero bueno, así sirve de repasillo. Vale, bien, esto de disoluciones lo voy a dejar aquí ya, de hecho cierro esto. Madre mía. A ver si vuelvo. Ya está. Y nos quedan, nada, 5 minutos por si queréis preguntar algo referente a los exámenes de mañana y pasado. Alguien que tenga dudas, hay un montón de gente que se ha desconectado ya completamente. En sí. ¿Queréis preguntar Profesor, algo? Dime. yo. Dime, Mañana, Raquel. mañana en el examen, en plan que nos lo pondrá otra persona, Sí, ¿vas a estar en llamada o algo por si sí, preguntamos dudas o estaré algo? conectado. Estaré Vale, conectado a vale, través de era por Meet, las igual que me dudas, oís. Ujú. por si acaso surge alguna duda en el Sí, examen o sí, algo. no os preocupéis, yo estaré conectado. El viernes Vale, creo que podré ir, que ya me dejan. Madre mía. vaya. Pero bueno, el próximo lo hacemos al revés. Cambiamos el turno para que así lo que os chivéis sea nosotros a vosotros. Aunque el Pero que va a examen ser el mismo examen. no, no es el mismo examen. A Ah, ver, es bueno. parecido. Lógicamente es parecido, pero no es el mismo examen. Vale, vale. Sería demasiado evidente. Tampoco hay que ponerlo tan fácil, por Dios. Es muy parecido, lógicamente, porque no se puede poner un examen con grados de dificultad distintos, ¿no? Pero no, evidentemente no es el mismo. Casi, pero no es el mismo. ¿Vale? Y en el siguiente, bueno, pues lo hacemos al revés. Y cambiamos el turno y lo hacéis vosotros después y lo hacen ellos primero. Venga, preguntas. ¿Tenéis alguna duda sobre la primera parte del, bueno, el tema 1? Muy fácil. Si el tema 2 además lo estamos terminando ya, o sea, vamos a una velocidad pasmosa. Vamos a hacer más ejercicios de disoluciones y cosas de estas y tal, pero cuando terminemos de hablar de propiedades coligativas hemos terminado el tema, o sea que vamos rapidito. Venga, preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Que Nacho, una pregunta. Para Dime. practicar y todos esos ejercicios,
los podemos sacar también del libro y de la página esa que nos Sí, sí, dice. evidentemente. En el libro tenéis ejercicios que además tienen la solución. Y en la página, es que esa que os dije de FiskiWeb, ahí es que hay un montón de ejercicios, pero ya no solo de este tema, de muchos temas de física y química de muchos niveles, ¿sabes? O sea, que es que os vale para muchísimas cosas. No solo para este año, sino incluso para el año que viene, pues podéis coger física o química, como ahora son dos asignaturas, os vale también porque también vienen muchas cosas. ¿Vale? Vale, Y si tenéis, hay algo que no salga, pues ponerlo en el Classroom para ver si me da tiempo a vale. verlo. ¿Vale? Venga, dudas. ¿Tenéis alguna duda concreta de algo? En el primer tema, sí, bueno, para leyes ponderales, tal. Luego estuvimos viendo, sí, no. Leyes fundamentales de la química, muy sencillo. Si no tiene mucha dificultad, ¿eh? Y las leyes de los gases. El pavo ratón, que se tiene que ir a misa y ya está. Vale, pues venga chicos, entonces lo dejamos aquí. Voy a dejar ya de grabar